Bájale un poquito el volumen, un poquito el volumen nomás. Perfecto. Listo. Vamos a lanzarlo en vivo, ¿vale? Les escribo cualquier cosa al de ventas.
You know who made it. 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 En Solinco tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado. Ofrecemos a las empresas e industrias latinoamericanas soluciones de ingeniería innovadoras, integrando software, hardware, capacitación, implementaciones y servicios adicionales. De esta forma ayudamos a nuestros clientes a alcanzar las mejores prácticas de la industria, lo que permite la eficiencia en diversos procesos de la empresa, así incrementar las utilidades y abatir los costos. Nos mantenemos a la vanguardia en tecnologías de punta, líderes del mercado. En Solinco contamos con el personal capacitado y certificado por el fabricante para atender tus requerimientos en los distintos apartados, como licenciamiento, capacitación, implementación y soporte técnico.
Solinco, tu aliado en tecnología. Alejandra, no te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Ya, perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su asistencia. Como les comentaba, soy Alejandra Ibarra, consultora comercial de manufactura. Y pues bueno, también me acompaña la ingeniera Lorena Rivas, especialista de Autodesk, y Andrea Jaramillo, uno de nuestros clientes más importantes en Solinco, diseñadora de PTM Solution. A continuación, vamos a presentarles más detalles de nuestro webinar del día de hoy, Transformación Digital de la Industria del Plástico. ¿Quién es Solinco? Solinco es una empresa México-colombiana con más de 23 años de experiencia, donde nosotros nos enfocamos a ofrecer soluciones a nuestros clientes de valor. Nos dedicamos a la venta de licenciamiento, hardware, servicios de capacitación y servicios especializados. Como Solinco, nosotros tenemos bastante presencia en toda Latinoamérica. Físicamente estamos en la ciudad de Querétaro y también tenemos una unidad de negocio en Colombia, Bogotá. Pero dado a nuestros años de experiencia y al alcance que tenemos, ofrecemos servicios a toda Latinoamérica. Como Solinco tenemos diversos valores agregados. Entre ellos, contamos con un área de Customer Success, donde buscamos ofrecer y tener un acercamiento más profundo con nuestros clientes, dando seguimiento a todas sus renovaciones y ofreciéndoles las buenas prácticas para que puedan unificar y gestionar su licenciamiento. Adicional, contamos con cierta unidad de capacitación, donde entre nuestras iniciativas ofrecemos webinars totalmente gratis, como el día de hoy, y también ofrecemos demos de producto y cursos de capacitación, ya sea en modalidad online y presencial. Finalmente, como Solinco, también contamos con un área de soporte técnico donde nosotros trabajamos directamente con ustedes para ofrecerles el servicio de activación, instalación de licenciamiento, talleres gratuitos para buenas prácticas, para optimizar el uso de sus consolas, además de capacitaciones propias del área de IT. Pero primero, ¿quién es Solinco? Solinco es un partner certificado, Partner Gold Autodesk, distribuidor desde hace más de 23 años, proveedor de soluciones reconocido por la marca. Solinco no solamente se dedica a ofrecer la venta de licenciamiento, sino prepara a sus clientes para todo el tema de capacitación teórica y también a que exploten la inversión que están realizando al aplicar las herramientas de forma práctica en todos sus proyectos o objetivos en la compañía. Como Solinco, somos el único partner certificado en toda Latinoamérica para la venta y comercialización de licenciamiento. También nosotros ofrecemos servicios especializados. Nosotros contamos con diversas certificaciones directamente del fabricante, entre ellas la más importante de análisis avanzado de materiales, donde nosotros contamos con todo el personal y todos los cursos para ofrecer este tipo de especializaciones, sobre todo para la parte de moldeo por inyección, precisamente con MoFlow. En nuestras soluciones de manufactura, como Solinco, ofrecemos la parte de servicios de capacitación, enfocando a ofrecer capacitaciones por las diversas versiones que tiene MoFlow para Advisor e Insight a nivel básico y avanzado. También ofrecemos la preparación para nuestros clientes en temas de exámenes de certificación para nivel asociado o profesional, ya que es un requisito muy importante que normalmente piden las ensambladoras automotrices y pues es un requisito para los proveedores. Finalmente, tenemos servicios adicionales, entre los cuales ofrecemos simulaciones con Autodesk MoFlow, servicios de adopción con Fusion y MoFlow, además de algunos servicios aplicados donde desarrollamos la fabricación de fines de brazo, mesas de transferencia, mesas para colocación de insertos de moldes y desarrollo de estaciones de corte de colada. Gracias a todos los asistentes que están con nosotros. De nuestros valores agregados, nosotros vamos a ofrecerles una consultoría personalizada sin costo a todas aquellas que tengan interés en los productos o en los servicios que ofrecemos. También ofrecemos capacitaciones con instructores certificados por Autodesk
demos de producto totalmente gratis, donde pueden resolver cualquier duda técnica que tengan o alguna necesidad puntual que surja actualmente. Y también todo el tema de servicios de manufactura avanzada para que puedan explotar todas las herramientas con las que cuentan. Para mí es un verdadero honor presentarle a nuestras ponentes y anfitrionas en nuestro webinar, la ingeniera Lorena Rivas, especialista en el licenciamiento de Autodesk Monflow, ahora sí que una experta en el tema, y también nuestra invitada especial, Andrea Jaramillo, diseñadora e ingeniera especialista en todo el tema de simulación y procesos de inyección de la empresa PTM Plásticos. Para mí es un honor cederles la palabra, chicas. Muchas gracias por todo y bienvenidos. Muchas gracias a ti, Alejandra. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, todos si la ven bien. Listo, sí se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra y al equipo de Solinco por invitarnos. Como Alejandra les dijo, vamos a estar hablando, Andrea y yo, un poco sobre Molflow y la transformación digital que tiene este programa en la industria del plástico. En principio, pues presentarnos un poco y qué hacemos nosotras. Andrea te voy a presentar. Andrea actualmente está certificada como asociado en el nivel de asociado de Molflow. Ella es ingeniera mecánica, tiene especialidad en transformación del plástico, el caucho, trabaja en PTM para el desarrollo de nuevos productos, validación del diseño, tiene experiencia de uso en CAD, también tiene experiencia de uso de programas de simulación de Nastran y bueno, y es una especialista en Molflow. Y de mi parte, pues yo llevo un par de años con esto de Molflow. Estoy certificada en el nivel experto de Molflow y me he dedicado los últimos 10 años al menos en ayudar a compañías a certificarse en el uso de Molflow a los usuarios y también implementar Molflow en diferentes compañías, en México principalmente. Igualmente voy a hacer este pequeño recordatorio. Como ya se dieron cuenta, sus micrófonos están silenciados. Si tienen alguna pregunta, por favor, o levanten la mano. Vamos a hacer al final un segmento de preguntas y respuestas. Y después se va a mandar la sesión grabada. Igualmente se está publicando en vivo en YouTube. E igual van a poder ver la sesión para los que quieran verla posterior. Entonces, siempre quiero iniciar hablando un poco de Molflow y hablar de por qué la simulación de inyección es clave, ¿no? Entonces, en los últimos años cada vez se ha implementado más el proceso de simulación y hay diferentes rasgos que quiero expresar sobre por qué es importante. Uno, porque reduce el riesgo de defectos. La idea es que uno pueda predecir defectos como deformaciones, aire atrapado, líneas de soldadura, llenado incompleto, todos estos posibles problemas que tenga una pieza plástica antes de construir el molde. Entonces, la idea es poder evaluar, poder iterar diferentes diseños o diferentes opciones de proceso antes de tener que hacer la construcción del molde o minimizar las iteraciones físicas que existen después de ajuste o de prueba del molde. Introducir mucho este concepto de diseño para manufactura, que voy a hablar más de él más adelante, que está muy enfocado para el diseño de la pieza plástica, pero que con Molflow, digamos, tenemos que integrar el concepto de diseño para manufactura o Design for Manufacturing, también incluir la fase de diseño del molde. La idea, el objetivo final es mejorar la calidad de las piezas y ayudar que las piezas cumplan con la estabilidad dimensional. Necesitamos asegurar que las piezas cumplan con el requisito por el cual fueron diseñadas, que tengan la resistencia mecánica, que tengan la apariencia física y que tengan las dimensiones correctas. En general, lo que queremos es dos puntos, que es reducir los costos totales. Mientras más activa sea la participación de diseño y de mejora del diseño, tanto de la pieza como del molde, más probabilidad tenemos de que reduzcamos costos tanto de proceso de mecanizado del molde como puesta en marcha del molde. Podemos también utilizar el software para hacer optimizaciones del ciclo de moldeo. Si ya el molde está construido, podemos ver cómo optimizar o cómo mejorar ese molde. Y la idea es poder comunicar y tomar mejores decisiones durante la fase de diseño y también integrar todas las unidades de negocio que participan en generación de una pieza plástica. Quién diseña la pieza, quién diseña el molde, quién construye el molde y quién lo inyecta.
Y mientras mejor la comunicación esté o más cerrada entre esos equipos de trabajo, ya sean en la misma compañía o en diferentes compañías, será más exitoso la implementación de un software como este. Ahora les quiero hablar un poco desde el punto de vista desde el software y de por qué es importante estar actualizado o en las últimas versiones del software. Existen tres cosas que yo considero que son las más importantes. Uno es compatibilidad, ¿no? Y no solamente con Molflow, pasa en general con los software. A medida que el hardware y otros software se actualizan, pues se esfuerza un poco uno como usuario de la tecnología a tener que movernos a actualizar el software, ¿no? Tenemos ahora que los sistemas operativos cambian, la integración entre diferentes plataformas va cambiando y eso hace que estemos un poco forzados a tener que estar siempre actualizados en el software. Otra importante característica son las nuevas funcionalidades, particularmente con los software de simulación y hablando específicamente de Molflow. Cada año la industria exige más de lo que se espera de un software de simulación y es por eso que cada vez se esfuerza más la compañía para mejorar el producto y agregar nuevas funcionalidades. Entonces, cada vez que nosotros nos movemos en diferentes versiones, nos damos cuenta que hay procesos o flujos de trabajo que son más sencillos o que el software ahora es más rápido o que tenemos mejores bases de datos. Y esto es bien clave con Molflow y con los simuladores en general, es que una importante, algo de peso más bien, para decirlo de cierta manera, en el software es la calidad de la base de datos. Cada año, la compañía hace un esfuerzo importante en mejorar la calidad de la base de datos para asegurar que las simulaciones cada vez sean más precisas. Y también tenemos un tema de estandarización de versiones, ¿no? Y otra vez vuelvo al hecho de colaborar entre versiones, que si tengo la versión 2018, 2019 y ahora yo estoy en la 2026, tal vez la compatibilidad de los modelos no sea la misma, pero al mismo tiempo voy a hacer mención de la base de datos. Cuando ustedes simulan en versiones anteriores, puede ser que la base de datos no sea compatible en el sentido de que hay algoritmos que hayan cambiado con las nuevas versiones que sí pueden simular la base de datos como está ahora. Voy a hacer referencia de un modelo que está para deformaciones en 3D y con eso voy a apalancarme un poco con lo de la estandarización de versiones. Entonces, hay un concepto muy importante en la industria de plástico y que se enfoca mucho en el diseño del producto, que es Design for Manufacturing o diseño para manufactura. Y ese concepto está muy bien establecido cuando estamos diseñando la pieza plástica. Tenemos que diseñar la pieza para poder ser fabricada en el proceso que elijamos, ya sea inyección, ya sea termoformado, etc. En el caso de inyección se tienen ciertas reglas de que se tiene que cumplir en las piezas plásticas. La distribución de espesores, dónde se tienen que ubicar las costillas o por dónde se tienen que ubicar las costillas o la relación del tamaño de las costillas si por ejemplo la superficie es clase A en el caso del sector automotriz. Entonces tenemos muchas reglas en cuanto al diseño de la pieza y una funcionalidad que se ha agregado es poder corroborar que cumpla con los requisitos para insertarse en inyección de plásticos. Hacemos análisis de llenado para corroborar dónde quedan las líneas de unión, dónde queda el aire atrapado, si la pieza se va a llenar o no. Pero ese concepto se tiene que extrapolar para otras variables. ¿Qué pasa si inyectamos con materiales cargados con fibra de vidrio? ¿Las fibras van a quedar altamente alineadas o no? Eso va a producir un impacto en cómo se comporta la pieza. Y tenemos que ahora agregar a ese concepto de diseño para manufactura el sistema de alimentación. ¿Qué pasa si hacemos un molde de 2 cavidades o de 3? ¿Cómo se va a comportar el molde con ese sistema de alimentación? ¿Qué tipo de sistema de refrigeración vamos a analizar? Tenemos sistemas de refrigeraciones sencillos, ¿verdad? Que son canales que son circulares o cilíndricos, pero cada vez la industria está exigiendo más y ahora hacemos lo que se llama enfriamiento conformal o conformal cooling, ¿no? Que son sistemas de refrigeración cada vez más complejos que se adaptan a la geometría de la pieza y que quieren mejorar cómo se comporta la refrigeración, ¿no? Entonces, a medida de que nosotros vamos aumentando la complejidad de los moldes, tenemos que estar seguros de que van a funcionar y que va la pieza a quedar en las dimensiones correctas. Y podemos hacer análisis de diseños de experimentos y ver qué variables afectan más en el comportamiento de una pieza.
Entonces, Molflow, resumiendo, ataca todas las etapas de un proceso de inyección de plástico, que es la fase de llenado de la pieza, la fase de llenado del molde, la fase de empaquetamiento, enfriamiento y validamos qué deformaciones se pueden obtener en las piezas plásticas antes de construir el molde, idealmente. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarle un poco las capacidades de la versión 2026. Y aquí voy a traer un poco a Andrea a la mesa para que hablemos sobre las nuevas capacidades, las que ella ve que tienen un mayor impacto en lo que hacen en PTM y también las cosas más significativas, ¿no? Entonces, todos los años la compañía se esfuerza en mejorar las capacidades del software, mejorar cómo es el trabajo de usuario, y ahí me voy a centrar en productividad y flujo de trabajo, que tiene que ver con las mallas, con los nodos, simplificar los modelos, que la generación de las mallas sea más efectivo. Y eso realmente quien lo nota suele ser los usuarios que tradicionalmente se han movido de versión en versión y cuando llegan dicen, ah, ok, esto lo mejoraron en esta nueva versión, ¿no? Pero hay otras capacidades que han sido como que muy nuevas y muy disruptivas y han cambiado un poco el juego de cómo se ve el software. Entonces, la primera ha sido esta, es agregar una capacidad extra de poder comparar los datos que se tienen cuando se hace un escaneo de la pieza en 3 dimensiones y poder ahora comparar ese modelo escaneado con las deformaciones como las puede predecir Molflow y hacer un match, ¿no? Entonces, la idea es como que ayudar a poder hacer esa comparación de cómo se expresa en Molflow, las deformaciones se expresan en Molflow y cómo se compara eso con las piezas reales, ¿no? Y hacer esa correlación que siempre es muy importante cuando uno implementa una herramienta de simulación, es que en un punto del proceso uno tiene que hacer una correlación. Y básicamente esa correlación es, si Molflow dice que se deforma 3 milímetros, y la pieza se muestra 2.5, hacer ese match de esa correlación y poder ahora establecer una tendencia para las futuras piezas. Andrea, ¿eso lo hacen en PTM? ¿Hacen esa correlación entre, entre las piezas que ya han simulado y Y las... nosotros, bueno, hola a todos, buenas tardes a todos, Andrea por aquí presente. Nosotros hacemos, o sea, fabricamos y diseñamos nuestras propias piezas, pero también hacemos, somos como manufactureros de Tier 1 de automotriz. Entonces tenemos nuestros propios escáner y también tenemos como la comparación en la realidad de lo que está pasando, que es muy importante en este caso, la dirección. Hay varias avances en el software en este año, pero para nosotros y algo que les quiero compartir a todos, sea que tengan o no el software, o sea que lo quieran, esperamos tener en un futuro, es muy importante que entendamos en qué sentido tiene la dirección. Para nosotros ha sido la dirección de la deformación algo que ha cambiado como vemos las piezas, porque como que solemos entender o pensar que el positivo o el número que se escucha grande, ese es el número que tenemos que ponerle atención. Entonces, si vemos una zona de, no sé, por ejemplo, 12 milímetros, pero para abajo está 24, es el 24 el que tenemos que ver. Y a nosotros eso de la sensación de mover, por ejemplo, como si fuera una hamaca, esta deformación en este sentido, hay en muchas piezas que sean housings o tarimas o estivas, les decimos en Colombia, ha sido significativo para nosotros en el uso del software. Ok. Y eso que dices es importante que está un poco apalancado no solamente de usar el software, sino aprender. Molflow tiene un montón de resultados, ¿verdad? Y uno de los retos que siempre se tiene, sea con Molflow o con otros productos de simulación que, no sé, Nastran o cosas así, es cómo interpretamos los resultados, ¿no? Y en algunos casos hará más sentido unos resultados y en otros sentidos, en otras prácticas, otros, ¿no? Y eso que dice de la magnitud es bien importante. Siempre no solamente es la magnitud, sino también la dirección hacia dónde está. Y ahorita les vamos a mostrar otro ejemplo Ujú, que tiene que ver con las deformaciones, que es un caso de General Motors, ¿no? ujú, Aquí quiero hacer un paréntesis sobre algo que es los formatos de CAD y es porque Molflow tradicionalmente ha sido una plataforma que va cross de las plataformas CAD, ¿no? Puede ser los productos de Autodesk, evidentemente, que es Inventor, pero también tenemos la manera de incorporar formatos CAD que vienen de otras plataformas. Y esto es súper importante porque a la final no importa cuál es el CAD en donde ustedes diseñan, ya sea CATIA, ya sea Inventor, ya sea SolidWorks, etcétera.
Autodesk o Molflow tiene la capacidad de poder abrir esos archivos y integrar esos archivos, ¿no? Como nativos dentro de la plataforma, ya sean ensambles o ya sean las piezas de forma independiente. Y actualmente el software pues tiene capacidad de abrir cada vez archivos más recientes con respecto a esos software. Igual tiene la Nosotros, capacidad de abrir genéricos, ¿no? ajá, nosotros también en este caso somos un ejemplo como empresa de este cross de formas de pues, fabricación o de diseño, porque nosotros tenemos un software diferente de diseño que no es de Autodesk. Entonces nosotros, Molflow nos ayuda a que sea transparente la creación de malla en este caso. Y Exacto. pues cualquiera que trabaje con mallas o que trabaje con simulación, sea cual sea la simulación, en este caso lo más importante siempre es la malla y este Molflow te ayuda a que sea cual sea que tomes como tu archivo nativo, lo pueda mallar y tengas una malla de calidad. Obviamente está en ti como analista, pues identificar qué partes de calidad y qué no, pero también lo puedes hacer y la puedes mejorar. Y ya el hecho de que lo puedas hacer te da una ventaja competitiva increíble respecto a los archivos. Claro, y así menos retrabajar, porque si no Ujú. tendrías que convertir a otro archivo para después importar, ¿no? Que todavía sigue siendo una práctica para algunas personas que se sienten más cómodo hacerlo y se tiene Sí. la capacidad de traer IGES o STEP, etcétera, pero también podemos abrir archivos nativos, ¿no? Lo otro es la base de datos. Como siempre, la compañía se esfuerza en agregar datos y hay una cosa importante acá. Autodesk o Molflow tiene tres niveles de base de datos. Está bronce, está plata y está oro. Y lo que tiene que ver la diferencia de las bases de datos es qué tantos datos hay en cada material. Los ideales son oro y cada vez la compañía se ha encargado más de mejorar la calidad de esas bases oro y de aumentar el número. Entonces, actualmente hay 6.300 materiales, casi la mitad de materiales que tienen todos los datos para hacer las simulaciones y que, digamos, no sean dependientes de la calidad de base de datos. Los otros 6.000 no significa que no funcionen, sí funcionan. Lo que está ahí es que somos dependientes todavía del fabricante de la resina, que tanto el material el fabricante de la resina entrega y también el volumen de producción de esas resinas, ¿no? Sin embargo, aquí hay otra cosa importante y Andrea es el caso como PTM, es que el software tiene la capacidad de simular materiales que se crearon aparte. Entonces, en el caso de ustedes que utilizan materiales que son de inteligencia propia, ¿verdad? Sí. PTM generó sus propias bases de datos y simula con sus propias bases de datos que no están incorporados en esta. Entonces, estos son los materiales públicos, pero existe una gran cantidad de clientes que además simulan aparte materiales propios y que han incorporado el software. Entonces, eso también le da una flexibilidad de que si tú tienes tu propio material, pues lo podrías incorporar. Hay que seguir unas reglas, unos estudios, etcétera, para incorporarse y que se puedan simular con ellos. Ah, bueno, en este caso también nosotros, por ejemplo, como PTM, que como dice Lorena, nosotros somos pues fabricantes y somos recicladores. Entonces, en este caso, nosotros entendemos como conocedores de plástico lo difícil que es representar, en este caso, la rheología o la diferencia de viscosidad y de relación de un material a otro, pero nosotros pues tenemos nuestro propio laboratorio, pero en nuestro propio laboratorio pues no tenemos un reómetro. Entonces tenemos caracterizadas las resinas principales y las resinas que de una forma u otra van a representar mejor los materiales que tenemos. Ejemplo, nosotros tenemos poliolefinas, entonces tenemos un polietileno, polipropileno que es más o menos genérico para lo que nosotros hacemos. Ese lo tenemos caracterizado, ese lo mandamos a un laboratorio externo que nos haga la reometría completa y también en este caso Molflow tiene como sus laboratorios dados de alta para que te den el material que el software requiere, tal material matemático como tal, y los modelos matemáticos ya con los valores adecuados para que te represente tu material. Entonces tú solo lo cargas y ya te corre basado en tu reología. Y se supone que es tu material cercano y ya te va a representar más las deformaciones y todo lo que requieres de tus propios materiales. Claro. Y una cosa que es súper importante es, mientras más datos tiene la base, mejor van a ser la calidad de los resultados. Entonces, tienen que saber que, como todos los simuladores, ¿verdad?
tienen datos genéricos, ¿verdad? Que funcionan para predecir o tendencias. Si quieren tener mayor precisión, pues la base de datos tiene que estar mejor, ¿no? Y Ujú. la compañía ha hecho un gran esfuerzo de reusar todos los datos que ha tenido en los últimos 30 años, ¿verdad? Y lograr mejorar cada vez la calidad de las bases de datos para que cada vez seamos menos dependientes a la base de datos per se de la calidad de los resultados. Molfloy introdujo esto en la versión 2024, ya está patentado y es oficialmente el, el algoritmo, digamos, tras la simulación en 3D, se llama STAMP, y es básicamente lo que hicieron fue tomar todos los datos que tenían de base de datos para poder predecir mejor deformaciones en dual domain o cáscaras, que se le dice, tomando en cuenta los esfuerzos residuales, tomaron en cuenta todo eso y dijeron, vamos a reusar todos estos datos. ¿Y cómo lo hacemos? Crearon un modelo matemático nuevo que reusara esos datos y mejorara la predicción de cómo se comportan las deformaciones en mallas en 3D. Esto fue un gran logro porque antes para calcular las deformaciones en 3D se utilizaba en los modelos matemáticos y mecánicos y ahora los resultados toman en cuenta los esfuerzos residuales que se generan con la inyección de plástico y todos esos estudios que se ven hechos en materiales para mejorar la predicción de mallas 3D. Entonces, en el caso de PTM, yo sé que son más usuarios de Dual Domain que ya tenían ventaja de esos datos que se les llama CRIMS, el modelo corregido, pero ahora se tiene esa capacidad ahora con las mallas 3D. Y eso de verdad ha hecho una mejora considerable en cuanto a la precisión de los resultados cuando mallamos en 3D. Y ha hecho que seamos menos dependientes de cuál es la diferencia si la malla es dual domain o 3D. Esa diferencia que antes existía, se cerró ese gap y cada vez está más cerca cuando modelas en dual domain o modelas en 3D. Otra de las mejoras ha sido, y esto, bueno, esto es bien importante si son usuarios de Molflow o quieren ser usuarios de Molflow, si llegan a la versión 2026 no se van a enterar de esto que pasó antes, pero la capacidad o la velocidad de simulación en modalidades 3D aumentó considerablemente. Y eso ha sido un esfuerzo importante y ese esfuerzo también viene porque a la final cuando tú tienes mallas 3D tienes más elementos y requieres más tiempo de cómputo, necesitas computadoras más robustas, ¿no? Entonces, normalmente los usuarios que se dedican a simulación, cualquier plataforma que sea, cuando ven millones de elementos, dice esto va a estar aquí días. Y lo que hizo la compañía fue mejorar los tiempos de resolución en modelos 3D, que normalmente son los más complejos, ya sea de forma local o la opción remota, que Autodesk tiene la opción de poder simular de forma remota para aquellos que lo quieran, y la velocidad de los análisis, que es lo que está colocada acá, llegó a reducirse un 60% en total. Pero si ignoramos el remoto, la verdad que la reducción de tiempo cambió casi que el 50%, 40% de los modelos. Y eso fue una prueba que hice cuando cambié la versión 2026 y sí fue de pasar, no sé, de una hora pasé a minutos la misma Nosotros simulación. también somos un ejemplo claro de eso porque nuestras piezas, o sea, nosotros tenemos muchas piezas, somos fabricantes de cajas, todo lo que ven aquí atrás de mí, sillas, tarimas, cajas, las cajas de Coca-Cola son nuestras en casi Latinoamérica en general, pero nosotros tenemos tarimas y modelos que son muy grandes. Entonces tenemos piezas 56 pulgadas por 44, que es mucho plástico. Tenemos moldes stack, que son dos piezas en un solo shot. Entonces lo que nosotros requerimos en general de tamaño de malla es mucho más de la malla a la que pues la mayoría de industria está acostumbrada. Entonces a nosotros nos funciona mucho que podamos pues procesar unas mallas muy grandes en forma más rápida con este tipo de ayudas, sea en Claro. dual o sea en 3D, porque nosotros normalmente no tenemos menos de 1 millón de mallas, de 1 millón de elementos nunca. Wow, sí, Entonces, sí, los modelos de ya, ustedes son gigantes. exactamente, entonces ya de por sí mallar es difícil, ahora correr algo así y también eso, pues comentarles a todos que, pues ya Lorena ya lo sabe, nosotros trabajamos con varios fabricantes de moldes y pues alrededor del mundo y varios también se han tomado el trabajo de aprender a mallar y nosotros les pagamos porque nos manden un molde con la malla en 3D. Y para Claro, nosotros es mucho más pues fácil y cómodo correr una refrigeración compleja, que correr refrigeración es mucha matemática y es muy complejo, correrlas en 3D también ayuda muchísimo. claro. Entonces, entre todos en la industria nos estamos como poniendo de acuerdo para que nos salga más,
no más fácil, pero sí más rápido y al menos hacer más corridas para que estemos haciendo pues soluciones optimizadas. Sí, y ahorita me voy a apalancar de eso que dijiste para algo de nivelar el uso de todas las personas. Otra cosa que mejoró, y para continuar con la línea de esto, pero voy a retomar un punto que dijiste ahorita, es la velocidad de los análisis que también tiene con deformaciones, otra vez impactado porque mejoraron el algoritmo para llenado y lo mejoraron para el 3D. Y esto es otro factor que tiene que ver con las mejoras de las mallas, mallar más rápido. Muchos usuarios suelen utilizar el mallador de Molflow, algunos usan malladores externos, yo soy fiel, yo uso malladores nada más en Molflow y ayuda mucho saber que cada vez la calidad de la malla es más, o sea, la generación de la malla cada vez más rápida y que cada vez existe menor sensibilidad de cómo queda la malla. Entonces, eso hace que uno tenga menor trabajo manual, digamos, también. Depende mucho de la calidad del CAT y por eso hablamos de eso al comienzo, pero que cada vez las mallas se generen más rápido de forma automática y que cada vez sea menos trabajo posterior de limpieza de malla, eso de verdad hace la vida Y de un con menos usuario, errores, exacto. En estos hace la días vida cambia, ¿no? les compartimos a todos, estábamos hablando Lorena y yo, normalmente las personas como nosotras que nos dedicamos más al lado de la simulación y menos al diseño, pues claramente somos expertos en simulación, no en diseño. Y termina siendo un problema pues significativo para las personas que hacemos este tipo de cosas, los errores que salen desde el diseño. Claro, Entonces, si es un mallador pues poderoso o si es un CAD que está bien hecho, no es que uno no quiera trabajar, es que no tiene sentido arreglar cosas que no tienen por qué estar en el CAD. Entonces, por ejemplo, no sé, una arista viva o fallas en que no cierre la superficie. Por ejemplo, pasa muchísimo y si aquí están en la industria automotriz o en otro tipo de industria, los diseñadores hacen más superficies, pero son superficies que no cosen. Y en este claro. tipo, ni en este ni en ninguna simulación puedes correr algo que no sea sólido. Entonces a nosotros, que somos los que nos encargamos pues de aguas abajo, de entender y de decir cómo se deforma, entra, cabe el molde o no, pues nos toca terminar arreglando cosas que pues no era como el foco del análisis. Claro, entonces termina uno, en vez de estar pasando mucho tiempo simulando, uno pasa mucho tiempo reparando modelos de CAD. A la final, existe un tema de estandarización, ¿no? Me voy a apalancar a lo que tú dijiste, que o sea entre los proveedores, ¿no? Mientras todos hablemos en el mismo idioma y todos entendamos qué se necesita y cómo se tiene que hacer, mejor. Si todo el mundo está en el mismo nivel de cómo tienen que ser las mallas, si todos estamos con Molfre y todos entendemos eso, estamos en el mismo nivel, va a ser más fácil la comunicación. Cuando estamos hablando con la área de diseño, es simplemente hay que sentarse un poco a trabajar y eso pasa con todos los software cuando estamos conectando software diferentes en diferentes unidades de negocio, es cuál es tu salida y cómo tiene que ser esa salida porque esa va a ser la entrada de información para mí, ¿no? Entonces, todas esas cosas obviamente uno las habla mucho cuando estoy entrenando, yo hablo mucho de eso y es, por ejemplo, cuando he entrenado que le digo, ¿qué software de CAD utiliza? Ok, así tiene que salir el CAD y así tiene que entrar el Molflow para hacerle la vida más fácil a todas las personas que estén involucradas con el software y que uno pase más tiempo utilizando el software e interpretando los resultados y no trabajando, reparando cosas en el CAD, la verdad, ¿no? O viendo cómo hacer el modelo mejor. Ahora quiero hablar un poco sobre ciertos casos de implementación que surgieron, que se hicieron públicos este año y que yo creo que han tenido un efecto importante y que pueden ser aplicables y que sé que en PTM también hay algunas cosas, ¿no? Uno es optimizar la refrigeración. Entonces, el año pasado Molflow sacó una capacidad de simular de que uno dándole el input de las entradas de cómo quiere que sean las entradas y las salidas de los circuitos y colocándole los pines de expulsión, el software hace el análisis para tratar de hacer conforman cooling, ¿no? Mueve las líneas de refrigeración, acercándolas más a la geometría de la pieza para hacerlo más eficiente. Básicamente lo que hace el software es que hace la primera corrida, ¿verdad? Y ve como cuáles son las áreas de oportunidad con las líneas de refrigeración original que uno les da y él hace corridas y comienza a modificar eso, ¿no? Entonces, obviamente eso no está disponible siempre, no es que no esté disponible siempre, a veces no vale la pena invertir tanto en un enfriamiento conformal. En algunas piezas hace sentido, en otras piezas no hace sentido porque uno invertiría más en el sistema de refrigeración que en todo que el molde per se.
pero digamos que la industria está yendo a ese punto y es importante saber que la refrigeración representa casi siempre más del 60% del ciclo. Es importante, eso en planta representa mucho tiempo. Mientras más se puede optimizar, mejor, porque va a ser piezas más rápido de la calidad que uno quiera. Y que uno siempre cuando está en Molflow o cuando hace diseño para manufactura, uno siempre hace diagnósticos eh, sin tener el diseño de la refrigeración, sin considerar ese factor, y es una porción muy importante que impacta a la calidad de las piezas e impacta al ciclo final y que es importante considerar cuando uno está haciendo diseño para manufactura, ¿no? Entonces, a la final uno puede tener sistemas tradicionales, poner bobbles, baffles o podrías agregar esto de conformal cooling, ¿no? En el caso de ustedes todavía están de forma tradicional, ¿verdad? Ustedes no hacen conformal cooling para sus piezas, ¿o sí? No hablo, pero sí quiero como meterme aquí en lo que dices, porque para nosotros fue un cambio significativo invertir en la refrigeración en el molde en CAD, porque ¿qué es lo que pasa? La mayoría de fabricantes de moldes no fabrican su colada, ¿cierto? Entonces Sí, la mayoría de moldes fabrican su colada aparte, pegan la colada y hacen la refrigeración, digamos, el moldero, pero no se conectan como tal. Nosotros nos dimos cuenta que invirtiendo en la refrigeración simulada, podíamos revisar antes de que llegara a planta que el Reynolds fuera correcto, que los ciclos de refrigeración eran suficientes para la pieza, cómo afectaba la refrigeración a la parte del warpage o a la parte de la deformación. Y nosotros hemos llegado a devolver diseños de molde porque no es suficiente a la refrigeración que queremos. A la refrigeración con los frigeles, pues con la parte de si nos está dando el caudal que queremos, y eso lo revisamos antes de que el molde exista. Y en claro, este caso es importante porque, no sé, ejemplo, el delta de temperatura, nosotros tenemos moldes de stack muy grandes que son 182 líneas de refrigeración. Entonces, de esas 182 sí es engorroso, sí es complicado revisarlo, pero es mucho más fácil revisarlo en la simulación. Las 182 líneas, ver que 4 no tienen el delta que necesitamos o tienen un delta diferente y lo podemos decir al moldero antes de que exista cómo lo necesitamos y qué cambios tiene que hacer claro, cuando ya todavía va a cortar el acero. claro. Entonces, Y sí, esto es es clave. importante. A mí hace poco me tocó dar un entrenamiento que hacían diseño para manufactura y solamente están en la fase de diseño de la pieza y ellos hacen el input para que después un proveedor, porque está en la industria automotriz, el proveedor se dedicara a diseñar. Y fue tan importante explicarles el impacto y de hecho hicimos el ejercicio con su pieza y dijimos, vamos a imaginarnos que tenemos un sistema de refrigeración de esta manera Ujú. y después buscó el molde, dijo, voy a pedir el molde, porque normalmente cuando yo entreno yo digo, busquemos un molde que ya existe, Y con que nosotros ustedes también fue así. tienen, ajá, Ujú, y vamos a simular eso. Y simulamos el molde sin la refrigeración y el molde con la refrigeración. Y fue así como, wow, o sea, son dos piezas totalmente diferentes. sí. Y la unidad de negocio en la que estaba entrenando solamente se encargaba de hacer diseño para manufactura de la pieza. Y su pieza era blanco y negro con respecto a la pieza final después con el molde. Era totalmente diferente. Entonces yo le dije, sí, sé que es complicado a veces poder integrar todo, pero mejor comunicación haya, va a ser más fácil entender cómo se va a comportar la pieza. Y para poder predecir mejor cómo se va a deformar y cómo va a quedar, tienen que estar todos los componentes del molde. Y Sí. esto es clave, la refrigeración es clave. Otra cosa es, volviendo a las deformaciones, ¿verdad? Que no las deformaciones, este término, vamos, lo voy a dejar entre comillas, le dicen Wilders, es un término muy americano y justamente lo que han hecho es simplemente poder predecir y compensar las deformaciones y hacer esa compensación para que la pieza original quede de la forma correcta tomando lo que aparece en las simulaciones, ¿no? Esto, General Motors, particularmente en la industria automotriz, General Motors ha creado una tendencia importante con la implementación de Molflow y la estandarización de Molflow. eh, Ha comenzado a exigir a todos sus proveedores que tienen que, si tienen Molflow, los usuarios tienen que estar certificados en Molflow para asegurar que todos hablemos en el mismo idioma y que todos vayamos similar y que todos interpretemos los resultados de forma similar. Pero al mismo tiempo ha generado estándares. Entonces, si eres Tier 1, tienes que cumplir con ciertos estándares de cómo tienes que simular y los objetivos y cómo se tienen que reportar los resultados. Y básicamente
todo ese proceso de estandarización que ha detonado General Motors y que se han subido poco a poco en el bote Ford y todos los demás, es poder asegurar y mejor calidad de la pieza y asegurar que esas piezas ensamblen. Entonces, ellos lo que hacen es buscar desde el modelo original y predecir todas las deformaciones posibles y después hacer una compensación de cómo debería estar en el molde para que la pieza quede correcta. Entonces, este flujo de trabajo básicamente es identifican áreas críticas, detectan cuáles son las deformaciones con Moldflow, aplican esas compensaciones en el CAD y después vuelven a simular eso, ¿no? Entonces, tiene que ser un ciclo, tienes que volver varias veces a Moldflow. Comienzas con Moldflow con tu CAD original, predices cuál va a ser las deformaciones, corriges esas deformaciones, ¿no? En el CAD nuevamente, haces como que el offset y después vuelves a simular para poder corroborar que queda. Entonces, en estas imágenes que están acá, simplemente es cuánto era el modelo original. Lo que hicieron fue corregir la geometría y agregaron un par de milímetros hacia arriba porque la pieza se deformaba hacia abajo para que después volver a simular en Moldflow y ver cuánto era la compensación de esa deformación aplicada. Entonces, muchas veces cuando uno está simulando, uno se viene desde el CAD original, que es la geometría que uno quiere tener, y uno predice las deformaciones, pero después uno debería revolver al software y simular la pieza como estaría mecanizada en el molde, el tamaño de la cavidad, y eso simularlo para poder ver que la pieza quede de forma correcta. Entonces, son más simulaciones en el juego, pero podemos asegurar que las piezas funcionen y que el molde vaya a funcionar a la primera. En la industria automotriz los moldes no son baratos. Entonces nadie quiere mecanizar un molde y darse cuenta que la pieza no quedó o tener que compensarla en el ciclo porque ha pasado que forzan, dicen ya el molde está, entonces forzan de una manera u otra ver cómo sacan las piezas del molde sacrificando todo lo que se tenga que sacrificar para que la pieza quede en las dimensiones correctas. Yo tengo un miedo latente de una pieza que llegó el molde, la pieza le estudiamos muchísimo, le hicimos muchos análisis, pero en ese momento no teníamos tanta experiencia con la inyección de fibra, Ok, de componentes con fibras. ¿Qué es lo que pasa? Y les hago el comentario a todos los presentes. Un molde puede ser totalmente diferente, depende del material con el que proceses. Entonces realmente todo te puede cambiar si estás, no sé, si estás metiendo una pieza de ABS o si ya resulta que le pones polipro con fibra. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos una pieza pues que tendía el pandeo muy larga y muy delgada y la corríamos en ABS. Entonces obviamente el ABS tiene una forma de deformarse muy diferente a teniendo fibras. La corrimos con fibra y nos dimos cuenta que la deformación era otra pieza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto también nos puede ayudar desde el software, cayendo en cuenta desde antes que podemos procesar un mismo molde de una misma pieza con diferentes materiales. Y como dice Lorena, hacer diferentes iteraciones con estas formas y diferentes iteraciones con el mismo, o sea, con el mismo material, así, y comparando con qué más puedes hacer. Porque, por ejemplo, claro, nosotros que somos recicladores, no necesariamente siempre vamos a tener las mismas fuentes o ay no, resulta que en el mundo en este momento no está muy adecuado o no está muy disponible, perdón, la fibra. Entonces puede ser que con otro refuerzo, con otra cosa. Ah, puede ser más quebradizo, ¿qué? Son muchas cosas que en la industria plástica tenemos que cambiar para tomar pues decisiones adecuadas en este tipo de cosas. claro. No, y es crítico poder predecir eso antes de moldearlo. Sí, yo me he topado con casos de que me dicen, no, es que el molde, por ejemplo, me tocó un caso que el molde estaba hecho eran dos piezas totalmente, o sea, piezas diferentes, similares en forma y todo, pero era para dos modelos diferentes. Y decidieron tomar el molde de la primera y la colada del diseño del primero y dijeron va a funcionar y usaron el mismo diseño de colada y lo compraron Error. y lo establecieron y no funcionó tan bien, pero ya el molde está hecho. Creo que Entonces tienen andan una batallando pregunta. viendo cómo lo descifran y uno dice, ¿por qué no simularon eso primero? Sí. Lorena, Que creo ahora que lo hay una están pensando. pregunta. Oscar Núñez. Sí. Otra cosa que hace match aquí y pronto ya vamos a acelerarnos con esto es el uso de materiales reciclados. Esto es súper importante, se ha vuelto
clave, bueno, en general en el mundo de plástico, más allá de inyección o de lo que sea, es reusar materiales reciclables. El reto con los materiales reciclados es que las propiedades de los materiales reciclados no siempre es la misma. Cada vez que lo reciclas, las propiedades cambian. Tienes que haber una inteligencia, que es el caso de PTM, que hay toda una inteligencia y un desarrollo de materiales para asegurar que el comportamiento de los materiales sea lo más homogéneo posible, a pesar de que lo estás reciclando. Y existen técnicas que tienen que ver con el diseño de la pieza per se para que el impacto con el uso del reciclado sea menor en las deformaciones de la pieza. Molflo ha comenzado a introducir y de hecho en las bases de datos aparece ahora el factor de reciclado, es decir, qué porcentaje de reciclado tienen los materiales que están caracterizados ahí. Y es porque tanto la industria del plástico ha invertido mucho en eso y Molflo está invirtiendo también para poder tener la capacidad de simular eso, ¿no? Y ver el impacto de eso en los resultados. Y Andrea, como para cerrar, me gustaría que nos ayudaras un poco a entender cómo es el flujo de trabajo en PTM y qué hacen en PTM y cómo aplica Molflo en las diferentes etapas, como para que la audiencia que está aquí con nosotros vean que no es solamente un punto o que si ustedes se encargan de diferentes cosas se pueden integrar también, ¿no? Sí, bueno, nosotros creo que esto hay que empezar por entender que en este tipo de flujos de trabajo, cuando hay diseño, pues se parece a la vida. Si tú no tienes los objetivos claros, pues no vas a saber qué decisiones tomar. Entonces, en este caso, lo más importante inicialmente es entender qué quieres, cómo lo quieres y a dónde quieres llegar, que ese también es el problema, que muchas veces no tenemos claro, empezamos un proyecto o empezamos un diseño y no tenemos claro hacia dónde va o va cambiando con el tiempo. Entonces, nosotros, les pongo un ejemplo, vamos a hacer una tarima. La tarima va a pesar, no sé, máximo 25 libras. Va a cargar, obviamente también es importante la parte estructural, entonces vamos uniendo todo eso. Que nos hemos dado cuenta nosotros con la experiencia? Que es necesario que todas las partes implicadas, si se puede, trabajen desde el principio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el que sabe más de la pieza? Pues el diseñador. Y el diseñador tiene que saber qué requiere el cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el diseño de puntos de inyección. Yo no me puedo permitir diseñar desde, o sea, diseñar una pieza o proponerle a mi fabricante de molde un punto de inyección que me dé una línea de soldadura en una zona crítica estructural. Entonces, si yo ahí voy a poner algo que me vaya a generar cizalla o fricción, pues sé que voy a tener un problema, ¿cierto? Entonces, en ese caso es lo más importante de la definición inicial. ¿Qué hacemos de eso? Bueno, y eso lo sabemos nosotros como equipo de diseño y como equipo de ingeniería. También es muy importante tener claro que sea la pieza y un proyecto que sea económicamente viable. Entonces tenemos que conocer en qué máquina vamos a montar el molde, si tiene sentido, no sé, que sea una 1500, una 2000, porque la hora hombre también es diferente. Entonces tiene que unirse todo y tenemos que pues tomar en cuenta que la factibilidad del molde no se pierda y de la pieza no se pierda, ¿cierto? Vamos ahí en la máquina, ya sabemos la pieza, ya sabemos qué queremos, ya sabemos cómo le vamos a proponer al moldero que nos la haga, y después tenemos que limitar el diseño, tanto de pieza como de molde, a que sean condiciones de proceso que sí podamos dar nosotros. Entonces, por ejemplo, si pones un punto de inyección, pero el punto de inyección se te va a subir la presión infinitamente o, digámoslo, no sé, 180 megapascales o es algo que no te da, obviamente no lo vas a poder montar en ninguna de tus máquinas. O si se te sube la fuerza de cierre, en este caso quienes hayan trabajado en Molflo, quienes no limitas la fuerza de cierre hasta que tú la limitas, no sé, si te da una fuerza de cierre de 7000 toneladas, ¿qué máquina te va a dar 7000 toneladas en donde tú tienes en planta? Entonces eso no tiene lógica. Y aparte de todo, tenemos que ver en conjunto si el diseño que propusimos, la deformación es lógica y es adecuada a lo que requieres. Como lo que Lorena decía ahorita, si es un housing o algo que va en un carro ensamblado, tienes que verificar que tus zonas de ensamble o que tus fixtures sean pues no lo suficientemente, todo se va a deformar, o sea, una pieza perfecta no va a existir, pero que sea una deformación que tú puedas poner en el carro y que no te vaya a generar problemas. En este caso, la fase 2 que les presento o que les presentamos es que también nos relacionamos directamente con el proveedor y eso es muy importante. El proveedor nos entrega el molde completo, como les decía ahorita, con refrigeración y nosotros lo volvemos a correr. Entonces, es el mold flow que ellos hacen como expertos y el mold flow que nosotros corremos como conocedores de la pieza y de nuestro proceso. Y así hacemos esa validación final
y en la liberación de la pieza también estamos presentes los que fuimos incluidos desde el principio. Porque si nosotros decimos el desarrollo, pero no vemos que la pieza quedó como nosotros queríamos, pues no es cerrar el ciclo completo. Entonces sí hay que estar compartiendo la responsabilidad con manufactura para que manufactura entienda que el desarrollo fue el adecuado y que lo que tú propusiste con ingeniería tenga sentido con que no se les haga la vida más complicada a ellos. Entonces es como un global. Claro, y esto que dice Andrea no solamente aplica a PTM, ¿verdad? Sino que aplica para muchas compañías. Hay que buscar la manera de cerrar ese ciclo. Y en ese ciclo, ese cierre es lo que llamamos, hay que correlacionar, ¿verdad? Hay que correlacionar lo que ocurrió en la máquina y lo que se inyectó y las piezas como quedó con lo que simulamos. Muchas veces existe una diferencia, claro que puede existir una diferencia, pero si uno comienza a correlacionar, uno puede establecer tendencias de cómo varía, ¿verdad? Cómo varía la simulación con ciertos plásticos y está todo eso de la suma de los datos, ¿verdad? Y ver cómo cada vez cerramos el gap. Esto fue una experiencia que tuve con un cliente de la industria automotriz. Ellos siempre inyectaban con el mismo tipo de plástico y hacían siempre el mismo tipo de pieza. Y ellos comenzaron a hacer un criterio de ver cuándo se marcaban los rechupes. Entonces, cada vez que ellos simulaban, iban, correlacionaban las piezas y veían los rechupes, decían, Molflow dice 0.4 milímetros, pero no se ve. Y así fueron generando datos y generando datos. Y ya cuando después tenían un cierto número de datos que se hacía una tendencia, establecieron un criterio. Cuando Molflow dice en los rechupes que es hasta 0.4 con este material, este tipo de piezas, no se van a ver por arriba de 0.4 milímetros, se van a ver es un defecto. Y así comenzaron a establecer criterios internos. Para llegar a eso, obviamente, hubo todo un trabajo de manejo de datos y de establecer, pero a la final uno tiene que correlacionar. No solamente Sí. con el software, en planta la gente correlaciona, ¿verdad? Entonces, a medida que uno cierre más ese ciclo, va a ser más efectivo el uso y la implementación del software a futuro con otros proyectos. Ajá. Aquí es un poco de lo que controlan, qué es lo que hacen ustedes. Creo que hablaste un poco de esto con Sí, todo, pero sí. básicamente ustedes ven tanto la máquina como el proceso, ¿no? Esto ya, yo creo que ya lo dijimos lo suficiente, pero reforzar que suena muy cliché, pero siempre en simulación, en lo que sea, cualquiera tipo, si le metes basura, sale basura. Y eso es lo que nosotros intentamos ser muy estrictos en qué le metemos a todas las simulaciones que hacemos, sin importar qué sea. Entonces, si yo conozco que tengo una máquina y esa máquina tiene unos datos específicos que nos da el fabricante, intentamos que el software replique las pues bases técnicas que tiene la máquina. No sé, nosotros tenemos 30 máquinas. Esas 30 máquinas tenemos pues un Excel obviamente con lo que a Molflow le importa y que tengamos, ok, el cojín másico es este, ok, lo que le podemos poner es este. Y siempre la limitamos a realizar, a ver el cambio, ok, esta máquina, perdón, este molde lo vamos a subir en la Engel tal, ok, esa Engel tiene tales cosas, nos acerca más a la realidad. Igual cuando ya no es un diseño de molde, sino cuando tenemos un problema de alguna pieza, igual tenemos la hoja de proceso de la vida real y replicamos pues de manera más cercana que el tiempo de empaquetamiento sea el que estén poniendo en planta, que la temperatura de molde sea el promedio que están poniendo en los frigeles, que todo. Y también lo mismo con el material. Si no es un material que tenemos, que sea uno, lo que Lorena decía al principio, que sea lo más cercano de la base de datos a la reología correcta, a la comparación de las gráficas del PBT, todo que sí haga match para que no se nos vaya nada porque no fuimos estrictos con la información. Claro, entonces mientras más información se tenga, mientras más preciso sea contra la realidad, los resultados van a ser más verídicos, ¿no? Y hay una importante, eh, y voy a cerrar con esto de diseño para manufactura, mientras más complementemos e iniciemos desde el inicio, ¿verdad? Desde la pieza, integremos todos los componentes del molde, integremos todos los datos, los resultados que salen del simulador van a ser cada vez mejores. Y que no vean que nada más el software está hecho para una etapa. No solamente gana el que diseña la pieza, gana el que diseña el molde, gana el que produce las piezas, gana el que quiere corroborar que las piezas funcionen después. Entonces, a medida que más sea conectado con las diferentes unidades de negocio, el valor que tiene implementar una herramienta de estas cada vez es mayor.
Andrea, muchas gracias por apoyarme en esto. Sé que vamos un poquito más largo del tiempo programado, pero no sé si el equipo de Soninco quiera dejar un par de minutos para alguna pregunta. Y Lore, con todo el gusto. Y si gustas, mira, tenemos una pregunta aquí en la caja de preguntas. Tenemos, ¿hay alguna diferencia entre MoFlow con SolidWorks Plastics? Wow, esta pregunta es amplia. Y sí, sí hay diferencia. Complicadísima. Pero sí, sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Eh, ¿en qué diferencias? Déjame tratar de ser lo menos parcial posible. Los alcances del software pueden ser diferentes. Entonces, Molflow tiene dos soluciones, Molflow Advisor y Molflow Insight. SolidWorks Plastic se parece un poco más a Molflow Advisor. La diferencia es el alcance de qué tipo de simulaciones puede hacer, la inversión que ha ocurrido sobre el software en cuanto a no capacidad de simular, sino de mejora del producto de simulando y el tipo de proceso de inyección. Entonces, si quieres simular procesos complejos de inyección, normalmente Insight es más robusto que SolidWorks Plastics. Además, la flexibilidad del tipo de mallas, eso también lo tiene mejor Molflow. No digo que SolidWorks Plastics sea mal producto, pero digamos está más enfocado a piezas un poco más sencillas, en donde la precisión de los resultados no es tan clave o el alcance de las tolerancias, donde las tolerancias no sea tan crítico. Y normalmente cuando uno está dependiendo del sector en donde estás, pero normalmente en el sector de automotriz o aeroespacial, médico, hasta de consumo, ¿verdad? Electrodomésticos, la precisión, más que todo cuando tienes productos que se van a ensamblar, la precisión es importante y las tolerancias, y normalmente Molflow en eso está un poco mejor, más robusto. Yo como usuario puedo agregar que el pro es que está pues en el sistema de SolidWorks. Y eso sí, pues si tú ya tienes SolidWorks es algo que se te va a hacer más fácil entender. Pero como tal, si tú requieres, como dice Lorena, más, o sea, cosas más específicas o más power, pues sí todavía está un poquito distanciado en la capacidad de motores de solución. Ok. Excelente, chicas. También tenemos aquí otra pregunta de Fabián. Te escuchas muy lejos, Alejandra. Ok, sí. Listo. Tenemos una pregunta de Sí, Fabián. bien. Buenas tardes. ¿Cómo se puede validar moldes de colada caliente materiales con PCR? O sea, con Molflow uno puede, hay dos variables ahí, ¿no? Entonces, con Molflow uno puede simular coladas frías, coladas calientes, válvulas, etcétera, ¿no? O sea, el software tiene la capacidad de que uno puede integrar los diferentes componentes del molde y configurar los diferentes componentes del molde que se tenga ahí. Y el tipo de material depende literalmente si está disponible en la base de datos para poder simular el material o agregar el material. Entonces, el software tiene la capacidad de hacer procesos de inyección simples, de procesos de inyección complejos, puede hacer de termoestables también. Básicamente depende de la configuración que tengas, qué materiales, qué proceso de inyección llevas y cómo configuras eso para que lo puedas simular. Mi otra pregunta, perdón, porque no sé si Ale tiene problemas por ahí con el micrófono, pero comentó la de Fabián y creo que falta la de Juan Morales. No sé si esa la dijiste. ¿Se puede simular piezas en PVC? Es, perdóname, no entiendo si ese es planzo plastificado, preguntan. Pero sí, la respuesta es sí, pero tiene que estar bien caracterizado, porque a la final de cuentas el PVC plastificado es porque tiene aditivos. Entonces, em, si es una formulación que ocurre previo a ingresar, y aquí estoy desempolvando un poco de cosas de PVC plastificado, porque la verdad llevo mucho tiempo que no tengo contacto con ese material, así que voy a apelar a mis recuerdos con el tema. Tienes que tener bien caracterizado el material y asegurar que esa formulación de plastificación sea siempre igual como para poderlo para poderlo simular.
Perfecto. Mira, ahora hay otra pregunta que por aquí está. ¿Molflow es solo para inyección de plástico o también de soplado? Ah, es solamente para inyección de plástico. Perfecto. También hay otra pregunta de Israel Flores. ¿Hay algún porcentaje de predicción de Molflow contra la realidad? Ah, qué buena pregunta. Dependiendo del Molflow. Entonces, Advisor, si uno coloca todos los datos que hablamos, el modelo, las hojas de proceso y demás, Advisor, que es la solución más sencilla, digamos, es una excelente solución para iniciar en simulación si uno no quiere estar en la profundidad de todo lo que conlleva la simulación. Cuando uno está iniciando en esto o cuando tiene inyección de procesos simples, Advisor es muy bueno para eso, llega hasta 95% de precisión. Insight, que es la herramienta más robusta, que es la que puede simular cualquier proceso de inyección de plásticos y con sus complejidades, moldes más complejos y demás, puede llegar hasta un 99% de precisión. Pero de verdad depende de lo que hablamos Andrea y yo durante esta sesión, es qué tan Mis fieles datos. y qué tan precisos son en los datos que ustedes ingresan para poder cerrar ese gap de correlacionar la realidad con la Yo simulación. ya hice ese análisis y en general, ya con el conocimiento de los errores que tenemos y los años que tenemos haciéndolo y usándolo, tenemos lo máximo que ya la diferencia hay de la deformación real a la deformación en simulación. Las mayores diferencias son 9-10%, Ok, basados en deformaciones, no sé, porcentuales, ok, claramente. Y hemos llegado a estar cercanías de 0,1% de diferencia, o sea, wow, prácticamente igual. Bueno, Entonces, buenísimo. sí ya con cosas, ejemplo, las cajas de Coca-Cola, que ya no sabemos los moldes de memoria y tenemos 23 moldes iguales. ok, Entonces, sí, replicando eso, el nuevo molde de 2024 nos salió con una diferencia de 1%. Entonces, wow. sí, sí, estamos ya muy cercanos. Y Obviamente depende, creo que se apalanca mucho de lo que hablamos. Mientras que más correlacionemos y más tengamos esa expertise, no solamente del software, sino de lo que hacemos, uno cierra ese gap. exactamente. Ok, chicas, también Perfecto, chicas. perdóname, Diany, tenemos aquí otra pregunta de Hugo Hernández. ¿En Moflow se puede calcular la fuerza de cierre? Ah, sí, Molflow da demasiados resultados. Molflow ofrece eh, cuánto tiempo se pueden inyectar, cómo se tienen que paquetar, cuál es la contracción volumétrica, cuáles son las temperaturas que quedan la pieza, cómo son las líneas de unión, dónde queda el aire atrapado, cómo se comportan los circuitos de refrigeración, cuál es la fuerza de cierre que requieren, qué presión de inyección requieren. Y todos esos datos se pueden ir mejorando, da esfuerzos de corte, potencial degradación de los materiales plásticos por el proceso de inyección. La verdad que Molfro puede ser muy completo y dependiendo otra vez de lo que para que lo usen y cómo lo aplican, algunos resultados van a ser más sentidos que otros, ¿no? En el caso de Andrea, que están explorando usar materiales cargados con fibra, muestra cómo quedan los tensores de la fibra, cómo quedan orientadas las fibras. O sea, puede llegar a ser muy preciso y dependiendo de lo que tú hagas, vas a utilizar más unos resultados que otros. La de arriba, rápido contestándola, sí tiene capacidad de proponer las mejores zonas de puntos de inyección y hay un análisis dedicado para eso. Excelente. Y bueno, aquí tenemos otra de Roberto Zavala. Por lo regular, Moflow se aplica a puras empresas del sector automotriz o piezas Nosotros automotrices. no somos automotrices, o sea, Ah, sí, bueno. no, yo soy un ejemplo. Sí, y no necesariamente. Yo he tenido clientes en el sector médico, he tenido clientes que hacen electrodomésticos, he tenido clientes que hacen, eh, Ay, creo que se desconectó. Sí, se silenció. Sí, perdimos a Lore. Pero la respuesta es no. Automotriz, como decía Lorena ahorita, está impulsándolo significativamente. Entonces sí, la mayoría es automotriz. Nosotros no somos automotrices, o sea, somos tier 2, pero nuestras piezas son otro enfoque y también lo usamos. Entonces no necesariamente es automotriz solamente. sí, no, perdón, que me pausé y ya regresé. Sí, la respuesta es todos los sectores, la verdad. Cualquiera que haga piezas plásticas inyectadas y que requiera precisión de sus piezas puede usar Molflow, sin importar la industria. Sí, perfecto. Y bueno, tenemos una pregunta más de un cliente que, bueno, está en nombre de Andrea Bailón, pero si nos puedes ayudar con tu nombre y compañía. ¿Qué aspectos considera el análisis una vez realizada la simulación?
¿Cómo qué aspectos considera el análisis? Ah, bueno, primero voy a contestar todo genérico, pero la simulación toma en cuenta todas las propiedades mecánicas y rheológicas del material para predecir cómo va a comportarse el fluido mientras que está avanzando dentro del molde, cómo se contrae el plástico cuando está en la fase de empaquetamiento y cómo quedarían las deformaciones cuando se está después de refrigerado. Además, toma en cuenta cómo es la extracción o la transferencia de calor entre el plástico y el metal del molde o los diferentes metales del molde, porque puede haber diferentes tipos de metales en el mismo molde, y cómo es la transferencia de calor de ellos y cómo se comporta el molde total, no solamente en un ciclo, sino en diferentes ciclos. Es decir, llegaron a las 6 de la mañana, arrancaron el molde, qué pasa 50 inyecciones después, cómo se comporta ese molde y cuándo llega la estabilidad del molde. Lore, perdóname aquí, Aleja. Hay todavía dos preguntas más, pero ya en el webinar, en el chat. Una de Robert, no, esa ya se respondió. Una de Oscar que dice, ¿el Molflow hace análisis de aluminio? Sí, No sé si nuevamente, nos escuchaste. Ujú. sí, comenta Diana que Oscar pregunta, ¿MoFlow realiza análisis de aluminio? No realizo oficialmente análisis de aluminio. Sé que hay par de clientes que han modificado, han utilizado el algoritmo y han tratado de hacer inyecciones de aluminio y de polvo, pero no es, digamos, una capacidad oficial del software. Finalmente, tenemos la última pregunta con Fabián. ¿Se puede hacer balanceo de cavidades con varias cavidades de diferentes geometrías? Ay, sí, eso es una de las mejores cosas que tiene Molflow que nadie usa y yo soy fan de eso. Es que el software tiene la capacidad de hacer balance de moldes familiares. Uno coloca los diferentes moldes, geometrías, colocas las rutas por donde, porque tú tienes que definir, eso sí, por dónde debería ir el circuito de alimentación y él te calcula el diámetro que debería que tener cada circuito para que todas se llenen al mismo tiempo y a la misma presión. Una de las joyas más escondidas de Molflow, casi nadie lo usa y yo soy fan. Excelente, Lore. Y pues bueno, aquí tenemos dos manitas levantadas de Oscar y de Mario. No sé si gusten incluir una pregunta más, sino para continuar con el deceso de nuestro webinar. Hay una última preguntita de Edgar, aquí en preguntas y respuestas. Si quieres, hagamos esa última y igual vamos a estar en contacto con todos para darle seguimiento a todas las dudas que tengan. Perfecto. La última pregunta es, ¿qué porcentaje de confiabilidad tiene el MoFlow versus lo real en proceso? Ya que al día de hoy yo solo lo tomo como referencia para mi ajuste real del proceso. No, bueno, pero con esto como lo que contó Andrea, ¿no? Que la diferencia puede ser del 1%. Todo depende, y yo me imagino que en tu caso seguro pasa que el molfo llega con el molde y eso es bien importante. Cuando piden algo de alguien que les simula el molflow, tienen que asegurar, preguntar bien qué simularon, cómo lo simularon y digamos, interrogar un poco más al que simuló para asegurar qué tan confiable es los resultados que están recibiendo, porque de verdad depende mucho de cómo simularon y qué simularon para tener la confiabilidad de lo que están viendo. Y lo que decíamos ahorita, mientras más estrictos sean con lo que hacen y de dónde toman la información, mejor. Pero se puede tener mucha confiabilidad si son muy estrictos con cómo simulan. Perfecto. De todos modos, ingenieros, clientes, como Solinco, tenemos un equipo de ventas que se va a acercar con cada uno de ustedes. Ya tenemos su información. Vamos a hacer un acercamiento puntual para resolver cualquier duda adicional, compartirles la grabación de nuestro webinar, también ofrecerles todos los valores agregados que teníamos, las sesiones, los demos, las capacitaciones. Estamos contando con algunos descuentos especiales. De igual forma, en el slide pueden ver nuestros datos de contacto para México y Colombia. Y pues bueno, ¿no? Creo que eso sería todo de nuestra parte. Les agradezco mucho, Lorena, Andrea, por su apoyo. Fue un webinar totalmente, ahora sí que de otro nivel. Y pues bueno, gracias al equipo Solinco. Y pues muchísimas gracias, nos estamos viendo después. Y que tengan muy bonita tarde. Gracias por su atención. Hasta luego, gracias a ustedes por Adiós, invitarnos. gracias.